días. Le voy a dar otra oportunidad. Buenos días. ¿Cómo anda la gente linda de Hialeah? Estamos muy felices, como decía Miru, de estar aquí, volver a verles, compartir con ustedes. Siempre es un motivo de alegría, de gozo en el Señor, de ver que cada vez que nos encontramos, yo digo que las visitas apostólicas, y no hablo de apostólico porque el que visita sea un apóstol, sino porque tiene la función de ver cómo está la congregación, son medidas en términos de la gracia de Dios. Hechos 14 dice que cuando Bernabé llegó a Antioquía, vio la gracia de Dios. No dice si vio poca, mucha gente, no dice si vio gente linda o gente fea, no dice si la gente lo recibió con un asado o con piedras, dice que cuando llegó, vio la gracia de Dios. Y estar aquí con ustedes y ver la gracia de Dios operar es un motivo de alegría, de gozo en el Señor. Reciban los saludos de los apóstoles. Ellos están pendientes de ustedes, de cómo va todo. Siempre están en nuestras conversaciones. De alguna u otra manera siempre hablamos de ustedes. Quédense tranquilos que bien, por ahora. Pero reciban los saludos de toda la familia también. En esta mañana yo quiero compartir una palabra con ustedes que creo nace en el corazón de Dios para los días que vivimos. Y uno siempre dice que todo lo que uno comparte, no, como todo lo que viene de Dios, no puede morir en uno. Todo lo que Dios nos ha dado no está diseñado para que termine en nosotros, sino para que eso que Dios nos ha dado llegue también a otros. No sé si ustedes se recuerdan el milagro de la pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Cuando Pedro no había pescado nada en toda la noche y llega el Señor y le dice, metete mar adentro, y Pedro le dice, Señor, yo he pescado toda la noche, y el Señor dice, metete y echa la red a la derecha, ¿se acuerdan? Y Pedro dice, bueno, Señor, en tu palabra echaré la red, y la red comienza a llenarse de peces. Y tienen que venir otras barcas a ayudar a Pedro porque la barca se rompía de tanta cantidad de animales que estaban sacando. Y me llama poderosamente la atención que Pedro tiene un chispazo. Yo personalmente creo que Pedro fue de los apóstoles el que más chispazos de revelación tuvo. Y él tiene un chispazo y dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan cuáles son las palabras de Jesús? Las palabras de Jesús son, Pedro, a partir de hoy serás pescador de hombres, ¿se acuerdan? Y uno pudiera pensar que Jesús estaba ahí para solucionarle un problema a Pedro. Usted sabe, Pedro era pescador, su oficio era pescador. Y para un pescador no tener pescados y encima no tener pescados frescos era un problema. Era como que no haya carne y que la carne no sea fresca y que encima no sea buena. Pero el Señor soluciona el problema de Pedro porque evidentemente era un problema, no por causa de Pedro. Y esto es lo que me llama la atención del Señor. No soluciona el problema. ¿Cuántos de los que están acá tienen problemas? A ver su mano. No señala a nadie, no mira a nadie. Si vino la suegra, no la mire. ¿Está claro? No puede darse vuelta. Todos enfrentamos problemas. La pregunta es, si nuestros problemas se solucionan, ¿para qué? ¿Cuál es la razón por la que yo espero que mis problemas se solucionen? ¿Cuál es la razón por la que yo espero que tenga más dinero en la cuenta? ¿Cuál es la razón por la que yo espero que tenga más libertad en el trabajo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿El motivo es un beneficio personal? Pedro tenía un aparente beneficio personal. Hermanos, su red estaba a que se rompía de la cantidad de pescados que Pedro tenía. O sea, ¿tenía problema resuelto o no tenía problema resuelto? Tenía problema resuelto y para rato. Era para convertirse en el millonario de los pescados. Pero el Señor le clarifica y le califica la razón por la cual ese milagro había venido. No era una resolución de problema temporal solamente. Era Dios diciéndole a Pedro, lo que yo estoy haciendo hoy por ti es para que te reproduzcas en otros. Todo lo que viene de Dios no puede morir en nosotros. Mira el que está a su lado con la mejor sonrisa que haya traído en esta mañana. No me va a decir que no extrañaba esa frase. Míralo, mira. Mírelo y dígale, todo lo que Dios haga por ti no puede morir en ti. Es para que llegue a otros.
¿Mm? Entonces, con esto en mente, yo no estoy para predicar a la maravillosa gente que está aquí, sino para que a través de predicarte a ti, este mensaje pueda llegar también a otros. De esto se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de que lo que Dios ha hecho en nosotros... ¿Cuántos Dios... A ver, vamos a arrancar desde el principio. ¿Cuántos aquí reconocen que Dios ha hecho algo en sus vidas en los últimos 18 meses? A ver, en los últimos 24 meses, en los últimos 10 años, si tienes más de 10 años de cristiano, Dios ha hecho algo en nosotros. ¿Cuál es la razón por la cual Dios hace algo en nosotros? Para que no termine en nosotros. Somos un canal. Somos un río. Así como los elementos naturales son transportadores de energía, así también nosotros transportamos la vida de Dios. Y transportar esta vida no es que quede en nosotros, sino que llegue también a otras personas. Con esto en mente es que yo quiero compartir esta palabra y quiero pedirle que abra su Biblia o prenda su Biblia o mire su Biblia. En Efesios capítulo 5, verso 15, Efesios capítulo 5, verso 15 al 17, yo voy a leer varias citas bíblicas hoy, así que vamos a trabajar bastante con la pantalla o con su Biblia, con lo que usted tenga. Efesios capítulo 5, verso 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Repita conmigo, entendidos. De cuál sea la voluntad del Señor. Mire, me llama la atención cómo comienza Pablo esta parte. Si bien él viene construyendo un pensamiento muy interesante que por tiempo no lo desarrollamos, él llega al verso 15 diciendo, mirad cómo andéis. Normalmente, yo sé que aquí no pasa, yo le cuento lo que pasa en Argentina para que usted ore por nosotros, normalmente nos gusta mirar cómo andan otros. No sé si acá pasa esas cosas, ¿no? Mirá, fulano no vino, mirá, el otro no estuvo, mirá aquel cómo le habló a la esposa, mirá aquel lo que le contestó al que le acomodó el auto, mirá. Miramos cómo andan otras personas. Pero acá la exhortación apostólica, la palabra de Pablo, es que miremos cómo andamos. Haga así, por favor. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Porque la vida cristiana es una cuestión de andar. El evangelio que hemos recibido, si usted está anotando, anótelo porque esto es importante. El evangelio que hemos recibido se recibe por fe, pero se manifiesta por obras. Nadie es salvo por obras, sino que somos salvos por fe. Pero una vez que hemos sido salvos por fe, necesitamos manifestar las obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Ahora, ¿cuál es la exhortación del apóstol Pablo? Y yo quiero pasar rápido esto porque no es mi tema en esta mañana, pero ¿cuál es la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso? Miren cómo andan, miren cómo proceden, miren cómo caminan, miren cómo, déjenme usar una palabra que está implícitamente pero que no está explícitamente, miren cómo ustedes viven. La responsabilidad es personal. Miren cómo andan. Y dice que hay dos maneras de andar. No como necios, sino como, diga conmigo, necios y sabios. No dice bueno y malo. Porque en regla general, no hay gente mala, en regla general. Me cuesta creer que hay gente que se levante a la mañana y decir, hoy voy a hablarle mal a todo el mundo, ¿no? Hoy me voy a pelear con todo el mundo, hoy voy a encerrar a todo en el auto. No sé, es muy difícil encontrar, la hay, pero es muy difícil encontrar gente mala, así con malicia. La mayoría de nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Para no decir todo, pero la mayoría nos equivocamos. No nos equivocamos desde la maldad. Nos equivocamos desde una intención de ser buenos y nos frustramos porque no lo somos. Así que el apóstol Pablo no va a hablar de buenos y malos, él va a hablar de necios y sabios. Y es el tema de esta mañana, cómo vivir sabiamente en un mundo de días malos. Nadie puede negar, desde este año en que esta carta fue escrita hasta los días de hoy, vivimos en días malos.
La pregunta es, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a andar? ¿Cuál es el perfil de un sabio? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y dice el apóstol, ¿cuál es la evidencia de un sabio? ¿Puede leerlo conmigo después de la primera coma? Aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo sé que alguien es sabio? Porque aprovecha bien el tiempo. Porque los días son malos. Verso 17, y acá ya entramos al tema. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿En qué debo de ser entendido? Bueno, yo tengo que entender sobre economía porque yo trabajo en un negocio. Yo tengo que entender sobre administración porque soy contador. Yo tengo que entender sobre ventas porque soy agente de bienes raíces. ¿En qué tengo que ser entendido? El apóstol Pablo clarifica y clasifica cuál debe ser nuestro nivel de entendimiento. Entender la voluntad de Dios. Hay mucha gente, gracias a Dios aquí no hay ninguno, pero hay mucha gente que entiende sobre muchas cosas menos sobre la voluntad de Dios. Y esta palabra, la voluntad de Dios, ha sido muy menospreciada. Esta palabra, la voluntad de Dios, ha sido postergada en cierta manera por un espíritu pasivo. Bueno, yo no evangelizo hasta saber si es la voluntad de Dios. Bueno, yo no abro mi casa hasta saber si es la voluntad de Dios. Bueno, yo no voy a empezar este negocio nuevo hasta saber si es la voluntad de Dios. Y eso, que es aparentemente espiritual, está camuflado de una pasividad de no querer hacer nada hasta esperar. Yo sé que usted nunca escuchó esta frase, la confirmación de la confirmación, de la super mega archi recontra confirmación para ver si es de Dios. Y eso que uno dice, ay, mira qué espiritual, cómo espera la voluntad de Dios. Hay gente que no se ha casado esperando la voluntad de Dios. Hay gente que no ha tenido hijos. Claro, ahora yo lo puedo decir porque ya tengo una. Pero hay gente que no ha tenido hijos esperando la voluntad de Dios. ¿Y cómo anda, hermano? Y acá ando buscando. Nosotros no buscamos la voluntad de Dios. El único que busca la voluntad de Dios es el que la perdió. Nosotros comprobamos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Dios no te llamó a buscar su voluntad. Dios te llamó a entender, que no es lo mismo. Porque buscar la voluntad nos habla de algo externo. Entender cuál es la voluntad. Me llama esta expresión tan poderosa del apóstol Pablo. Si no entendidos de cuál sea la voluntad, entender. Yo ya tengo, es como que yo le dijera a usted, quiero entender cómo funciona un iPhone XS. Usted me puede dar todas las descripciones. Pero si yo no lo tengo, no lo puedo entender. No sé si a usted alguna vez le pasó de que le expliquen algo que usted no tiene. No, usted el lavavajillas lo tiene que prender. Yo no tengo lavavajillas, yo agarro el detergente y si usted me dice el funcionamiento del lavavajillas, va a ser genial, pero no lo voy a entender porque no lo tengo. Escriba si está escribiendo, solo se entiende lo que se tiene. ¿A cuántos de los que están aquí le cuesta entender su celular? Con sinceridad, con sinceridad. A ver. ¿Cuántos de los que están aquí se lo tienen que dar a sus nietos o a sus hijos para que le expliquen cómo funcionan ciertas cosas del celular? Ahora, ¿por qué usted puede llegar a entender? Por una sencilla razón, porque lo tiene. La voluntad de Dios es algo que nosotros ya tenemos, se llama Cristo. Solo que todavía no lo hemos entendido. El llamado de Dios para una iglesia que quiere ser sabia es entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Ve? Como usted no dice amén, mi hija dijo amén. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 6. Yo la estoy programando para que cuando nadie diga amén, ella diga amén y otros se contagien. ¿Ve? Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice el apóstol Pablo hablándole a Timoteo.
y el tiempo de mi partida está cercano. Está cercano. Verso 7. ¿Puede leerlo conmigo bien fuerte, por favor? A ver si podemos poner el verso 7. Léalo conmigo, por favor. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Yo no sé usted, pero el día que yo esté por partir de esta tierra, quiero hacer esa misma declaración. He peleado la buena batalla. Si hay una buena batalla es porque también hay una mala batalla. A veces peleamos con cosas que Dios no nos llamó a pelear. Yo tengo que saber cuál es la buena batalla de la fe. Diga conmigo, pelear la buena batalla, acabar la carrera, guardar la fe. Son 3 procesos o 3 momentos en la vida de un hijo de Dios que todos deberíamos de tener presentes. Pelear la buena batalla. La vida es una batalla que hay que pelear cada día. Todos los días nos levantamos a pelear la buena batalla. ¿Por qué? Porque todos los días nuestra fe es sucumbida. Es increíble, pero todos los días pareciera que algo se levanta para matar lo que Dios nos ha dicho. Todos los días pareciera que una nueva, ¿verdad? Y no nos terminamos de levantar de una que aparece otra por allá. Y no nos terminamos de acomodar de una que aparece un diagnóstico por acá. Y una mala noticia por allá. Y cuando todo está bien, aparece algo que... Porque todos los días hay una batalla, no por mí, sino por mi fe. Lo que hay que guardar, y la idea de guardar acá da de proteger un tesoro, es lo que nos decía el pastor recién al citar Hebreos. Es nuestra fe. Yo no sé usted porque usted tiene cara de santo perfecto, inmaculado, pero a mí todos los días me pasan cosas que intentan bombardear lo que Dios dijo, que intentan bombardear mi conocimiento de su voluntad. Entonces hacemos tal cosa y pareciera que tal cosa que hicimos entra como una sensación de que no era la voluntad de Dios, porque no siempre aparecen cosas favorables en nuestro escenario. O sea, todos no tenemos ningún problema cuando las cosas son buenas, ¿verdad? Cuando las cosas son buenas, y bueno, si está prosperando el negocio, debe ser la voluntad de Dios. Aunque tal vez puede ser tu esfuerzo. Ahora, cuando el negocio va mal, y no debía, seguro que no era la voluntad de Dios que yo abra esta empresa. Lo que es bombardeado y por lo cual yo debo de batallar, diga conmigo, batallar. Nosotros no estamos en guerra. Guerra es darle al contrincante el mismo lugar que tenemos nosotros. Y Satanás está vencido. Él no está en igualdad de condiciones. No es igual a nosotros. Nosotros estamos en una posición mayor, en una posición de más que vencedores. Pero sí estamos en una batalla. Todos los días enfrentamos una batalla. ¿Por qué se enfrenta una batalla? Una batalla se enfrenta para moverme de mi posición. Yo sé que estoy posicionado en Cristo, pero todos los días enfrento batallas para sacarme de esa posición. ¿Está aquí? ¿Sí? ¿Ya se durmió? Uy. Pelear la buena batalla. La vida es una batalla que hay que pelear cada día. Acabar la carrera. Aquí no, gracias a Dios, pero allá lejos hay gente que nunca termina lo que empieza. Empieza un nuevo estudio y lo abandona a los 2 meses. Empieza un nuevo trabajo y lo deja a los 3 meses. Empieza una relación y la deja a los 4 meses. El ser humano, por naturaleza, no termina lo que empieza. Gracias a Dios, Dios no es así. Aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Esto que decía el pastor, Dios es galardonador de los que le buscan, es decir, de los que corren la carrera. La vida es una carrera, la vida de fe es una carrera. Una carrera que a veces, no sé si a usted le pasa, pero a veces nos cansamos. Por eso Gálatas 6:9, Pablo le dice a la iglesia en Galacia, no se cansen de hacer el bien. ¿Cuándo hay que decirle a alguien que no se canse? Cuando probablemente se está cansando. Hacer el bien también cansa. Siempre soy yo el... Pero uno que quiere hacer las cosas bien,
Hacer el bien también cansa. Por eso la palabra es, no se cansen, tranquilos. A su tiempo segaremos, a su tiempo cosecharemos. No, mira el que está a tu lado, por favor, con la mejor sonrisa de esta mañana, y si son postizos, mucho mejor todavía. Y dígale, no te canses de hacer el bien. Permanece, persevera. No es una cuestión de velocidad, es una cuestión de perseverancia. El Evangelio no es de quién llega primero, sino de quién más persevera. Si va a aplaudir, aplauda con ganas. Tercero, guardar la fe hasta el final. La vida tiene un tesoro, nuestra fe. Si yo le diera a usted 100 lingotes de oro, mira la cara de algunos, ¿no? Se les iluminó el rostro. ¿Qué haría usted con esos 100 lingotes de oro? Y yo les digo, ¿no los puede vender? ¿No los podés vender? Ahí ya se le fue la sonrisa. Pero los tenés que guardar. ¿Cómo los guardaría usted? Compraría una caja fuerte, los metería bajo el colchón, pondría alarma en toda la casa. Porque cuando uno tiene algo que le importa, lo guarda, lo protege. Sobre todo si es algo que puede ser robado. Si usted tiene, con mucho respeto lo digo, pero si usted tiene una pulserita de tela que le regaló su abuela, que era de la tatarabuela, que era de la bisabuela que vino de no sé dónde, en definitiva es un pedazo de tela. Nadie te va a robar un pedazo de tela. Ahora, si usted tiene un reloj que vale $190.000 porque es de los primeros que se hicieron en Suiza en el año 1500, usted lo guardaría de manera diferente. Porque es algo que es más fácil que le puedan robar. La fe es un tesoro que alguien te puede robar. Las situaciones, los problemas, las malas noticias, las discusiones, los enfrentamientos. Por eso Pablo dice, he guardado. Yo quiero hacerte una pregunta y ya entrar al siguiente punto. Pero, ¿cómo estás guardando tu fe? ¿Es tu fe lo más preciado que tienes? Porque, hermanos, si te roban tu casa, si te roban tu auto, si te roban tu computadora, si te roban tu cuenta en el banco, pero no te robaron la fe, más tarde o más temprano te volvés a levantar. Pero si te roban todo y encima perdiste la fe, entonces no tenés nada. Porque la materia prima con la que Dios trabaja con el ser humano es fe. Es necesario que aquellos que se acerquen a Dios lo hagan con fe. Cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿se acuerda Lucas 18? No dice, ¿hallará una iglesia grande en la tierra? Tampoco dice, ¿hallará gente exitosa en la tierra? ¿Se acuerda cuál es la pregunta que Jesús hace? Cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe? ¿Será que Dios sabe que lo que más nos cuesta guardar es nuestra fe? Es triste ver en la vida personas que pierden tanto tiempo sin aprender a vivir sabiamente. Pero esta manera de vivir, y quiero establecer, ¿cuál es la manera de vivir de alguien sabio? Batallar, correr y guardar. Diga conmigo, batallar, correr, guardar. Nace en aquellos que hemos experimentado su misericordia, su amor y su gracia. Usted nunca protegerá algo si no se le revela cuál es el valor de eso que tiene. Si para usted la salvación simplemente es el perdón de pecados, entonces usted no va a guardar la fe de la misma manera que aquel que entiende que su salvación costó la vida de su hijo. Avancemos un poquito más por razones de tiempo. Total tenemos como hasta las 3 que juega Perú-Brasil, ¿verdad? Hasta las 3 hay unción. ¿A las 3 es? ¿3? Hasta las 3 hay unción. Este es el gran amor
con que nos amó. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Y esa vida que hemos recibido debe de ser cuidada. Cuidada del pecado, cuidada del error, cuidado de las situaciones, cuidado de las relaciones, cuidado de las amistades, cuidado, protegido. Ahora, es interesante que esta vida que hemos recibido es para que ya no vivamos para nosotros mismos. Dios te dio una vida que usted no puede vivir. Yo no sé si usted intentó vivir la vida de Dios en sus fuerzas y se cansó, se frustró. Pero al final no puedo. Pero esto es muy difícil. Dios te dio una vida que no puedes vivir. Por eso nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Avancemos un poquito más, por favor. La evidencia de quien conoce lo profundo e inexplicable de esta vida es no querer vivir de otra manera que no sea para hacer y permanecer en su voluntad. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 12. Mira el que está a su lado, por favor, y dígale, pelea la buena batalla. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Me llama poderosamente la atención lo que dice el apóstol Pablo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuál es el recurso que nosotros tenemos para pelear la buena batalla? Echar mano de la vida eterna. Cuando yo no llego, Él llega. Cuando yo no puedo, Él puede. Cuando mis fuerzas acaban, sus fuerzas aparecen. Es echar mano, es el recurso que nosotros tenemos, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión. Y aquí yo quiero compartir 5 puntos rápidos. Primero, todo éxito en este reino se mide de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo éxito en este reino se mide de acuerdo a la voluntad de Dios. Verdaderamente soy tan próspero si todo lo que tengo coopera para hacer la voluntad de Dios. Verdaderamente soy tan libre si tengo libertad para hacer la voluntad de Dios. Verdaderamente soy tan sabio si lo que sé me ayuda a crecer en la voluntad de Dios. Verdaderamente amo a Dios si mi amor me lleva a hacer la voluntad de Dios. Verdaderamente sirvo a Dios si mi servicio es conforme a su voluntad. ¿Se da cuenta que los parámetros de éxito para Dios no son los mismos que para nosotros? ¿Qué te dice el mundo? Sé próspero. ¿Qué te dice Dios? Sé próspero para que lo que tengas sirva para mi voluntad. Sé libre, alcanza tu libertad, conquista tu sueño. Y Dios dice, está bien, eso hazlo, pero recuerda que conquistar tu sueño, alcanzar libertad y todas las demás cosas solo es verdadero si colabora, si sirve a la voluntad de Dios. No tengas tanto dinero que el dinero te esclavice de hacer su voluntad. No tengas tanta libertad que esa libertad te esclavice para hacer tu voluntad y no la de Dios. Todos pasamos momentos donde es más fácil hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe? Yo he visto que es más fácil hacer la voluntad de Dios cuando no tienes un centavo que cuando tienes mucho en la cuenta. Porque ahora tengo tanto dinero que ¿dónde lo gasto? ¿Y dónde está? Y aquel está de vacaciones, y el otro de vacaciones, y el otro no, pero pastor, tantos años trabajando, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Acaso nosotros no vivimos toda la vida para una sola cosa? ¿Para hacer su voluntad? Si lo que tengo, bueno, pastor, pero hay que darse unos gustos de vez en cuando. ¿Unos gustos según quién? Según el sistema, hermano, usted va a tener oportunidades para darse todos los gustos. ¿Sabe? No hay nada peor que un pobre queriendo ser rico. Porque cuando es rico, utiliza el dinero para suplir lo que fue cuando era pobre.
Y yo cuando no era pobre no tenía unos buenos zapatos. Ahora que tengo un poco más de dinero quiero tener zapatos Hugo Boss. La única manera de medir nuestra verdadera prosperidad, nuestra verdadera libertad, nuestro verdadero amor, nuestro verdadero servicio, es si eso que hacemos colabora con la voluntad de Dios. Yo sé que a usted nunca le pasó, pero se lo cuento para si alguna vez le pasa. Es más fácil servir a Dios cuando tenemos tiempo libre. ¿O no? No sé si a usted le pasa. Yo hoy me encuentro muy ocupado con muchas cosas. El SEAP, los viajes, la PET, instrumentos de justicia. Permanentemente estamos ocupados. Y uno a veces no encuentra la manera, porque yo no puedo pensar, y esto es muy personal, pero yo no puedo pensar que sirvo a Dios solo porque predico. Ah, bueno, yo ya pagué mi cuota semanal, ya prediqué, el fin de semana que viene yo voy a predicar 5 veces en un solo lugar, en 2 días. Yo no puedo decir, bueno, yo ya serví a Dios en todo lo que queda de este mes, ahora me tiro reposera en casa, mirar una serie, porque yo ya serví a Dios. No servimos a Dios cuando nos queda tiempo, servimos a Dios todo el tiempo. En todo momento, en todo lugar, en cualquier escenario en el que nosotros nos encontremos. Es más fácil servir a Dios cuando usted no tiene nada que hacer. Lo difícil es servirlo cuando mi agenda está llena. Porque yo tengo que discernir cuándo ese servicio nace de mí y cuándo ese servicio nace para su voluntad. Usted no es un empleado de la iglesia del Señor para marcar tarjeta cada vez que sirve. Bueno, voy, marco, estuve 1 hora, me vieron, ya está, cumplí. Si no puede decir aleluya, por lo menos diga aleluya. Nosotros vivimos para servirlo todo el tiempo. En el trabajo, en la universidad, en el vecindario, en la casa, cuando compramos un carro, cuando nos vamos de vacaciones, cuando estamos arriba de un avión, todo el tiempo estamos sirviéndole. Nunca esperes el momento ideal para hacer algo, porque déjeme decirle algo, ese momento ideal no llegará nunca. Bueno, voy a esperar que los niños crezcan un poco para servir a Dios con más compromiso. Mire, cuando crezcan te van a dar más trabajo que cuando son niños, porque vas a tener que andar viendo dónde están, qué hacen, poniéndole un chip integrado de GPS para saber qué están haciendo. O sea, siempre vamos a tener, cuando la empresa mejore, y cuando la empresa mejore vendrá una crisis que volverá a arrastrarte todo y volverá a empezar de cero, porque es el ciclo de la vida. No existen los momentos ideales. Si usted le pregunta a la iglesia de Macedonia si ellos querían dar, la iglesia de Macedonia le dirá, esperaremos el momento ideal. Hermanos, dice que ellos eran pobres y no pobres. Porque una cosa es ser pobre, otra cosa es ser pobre en extremo. O sea, por favor, yo voy a decir la palabra pobre de vuelta para que usted piense en alguien pobre. ¿Sí? No en una persona, sino en la anatomía de una persona pobre. Ahora esa anatomía multiplíquela por 10, porque dice que ellos eran pobres en extremo. Extrema pobreza. Pero dice que aún así ellos abundaron. No esperaron el momento ideal. Porque el momento ideal nunca llega. Porque cuando usted tenga 10.000 en la cuenta, 20.000 en la cuenta, 50.000 en la cuenta, tendrá compromiso para pagar de 50.000. O sea, porque en la medida en la que más tiene, usted va más gastando, porque vivimos en un sistema que es así. No existe el momento ideal para dar, para amar, para servir, para colaborar. Uno crea los momentos ideales. Para Macedonia, la visita de Pablo fue el momento ideal para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Los momentos ideales no llegan. ¿Sabe? Yo he aprendido, los momentos en los que más damos son los momentos en los que más compromisos tenemos. Porque es una señal que me recuerda a mí, que nos recuerda a nosotros como familia, que nosotros no vivimos para nosotros mismos, nosotros vivimos para hacer la voluntad del que nos llamó. Y si pagar, yo no estoy diciendo que usted no tiene que pagar sus compromisos. Dad al César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Pero a veces nosotros nos acordamos más de darle al César que darle a Dios. Y por favor, no me banalices, yo no estoy hablando solo de dinero, ¿eh? Estoy hablando de vida, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de servicio, estoy hablando de amor.
Dar no tiene que ver solo con dinero. Una ofrenda, una moneda, 2 monedas de una viuda representó más para Jesús que las obras de todos los ricos. Jesús no está preocupado, hermano, esto no se trata de cantidades, esto se trata del compromiso de una vida. Damos por su voluntad. Primero, dice Pablo, hablando de la iglesia de Corinto, no es mi tema, así que lo voy a pasar rápido, pero dice, primero se dieron a Dios y luego se dieron a nosotros. Nadie se puede dar a alguien si primero no se da a Dios. Primero se dieron a Dios. Miren lo que reconoce el apóstol Pablo. Primero se dieron. Y no dice primero dieron. Dice se dieron. Porque usted puede dar, pero dar no es lo mismo que darse. Me entusiasma su amén en esta mañana. ¿Me regala 15 minutos más? Usted sabe que no son 15, ¿verdad? Hasta las 3. Nos ha sido dado todo en Cristo por una sencilla razón, para lo que Dios quiera de nosotros. Colosenses capítulo 4, verso 12. Vamos a esperar que lo pongan en pantalla, así lo leemos juntos. Para que usted vea que esto está en la Biblia, que no es que yo me levanté hoy y me puse a hablar de estas cosas. No, está en la Biblia. Colosenses capítulo 4, verso 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes. Diga conmigo, firmes. Pero póngale gana que parece que está deprimido. Vamos de vuelta. Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿En qué? ¿Para qué Dios quiere que yo esté completo? Para todo lo que Él quiere. Hermano, yo escuché muchas enseñanzas de por qué Dios le dio todas las riquezas de Egipto a Israel. Pero a mí me revolucionó la cabeza entender que Dios le dio todas las riquezas de Egipto a Israel por una sencilla razón. Él se las iba a pedir. Dios no te da nada que Él no quiera de ti después. Saque la palabra dinero de la cabeza. Dios no te da hijos para ti. Dios te da hijos para Él. Porque en algún momento Él los va a querer. Pregúntele a Abraham. Pregúntele a Abraham que él esperó decenas de años un hijo. Y cuando le vino el hijo, Dios le dice, tu único hijo, dámelo. Wow. Nosotros no entenderemos eso hasta que no nos pase que Dios nos pida a nuestros hijos. Cuando Dios te hey, tu hijo, dámelo. Dios te da tiempo porque Él te lo va a pedir. Ay, es que pastor, esta semana me dieron vacaciones, me voy a aprovechar y me voy a ir a una escapadita a Orlando. Hey, tranquilo, Dios te puede pedir esos días. Porque Dios no te da nada para ti. El problema está cuando nosotros pensamos que merecemos algo que Dios nos dio. Hermano, cuando yo me acuerdo que yo soy pecador, yo me doy cuenta que no merezco nada. Yo no sé usted, pero yo todavía peco. Y cuando veo todo lo que Dios me ha dado, cuando veo la esposa maravillosa que Dios me dio, la hija hermosa que Dios me dio, cuando veo el tiempo que Dios me dio, cuando veo los recursos que Dios me dio, yo digo, no puedo decir más que, Señor, es tuyo. No lo merecemos. Hermano, por favor, nunca piense que usted y yo merecemos algo. No lo merecíamos. Pero Él nos los dio. ¿Por qué Él nos los dio? ¿Por qué Él te dio esos hijos maravillosos que tenés? Gracias por ese amén tan entusiasmado. Es una esperanza bárbara a los hijos. ¿Por qué Dios te los dio? Porque Él los va a querer. Vendrá un día, Rafael Sterling, donde Dios le dirá, dame a tu hijo. Ay, pero yo ya se lo di a Dios en oración. No, donde Dios te dirá, sembrámelo allá, dámelo para tal lugar. Donde Dios te dirá, hey, eso que te di no es tuyo, es mío. Dios te da, anote si está anotando, Dios me da, y ahí usted ponga lo que Dios le dé, Dios me da porque Él lo va a querer de mí después. Lo que usted tiene que definir es para qué va a usar lo que Dios le dio, si para el becerro de oro o para el tabernáculo.
El Evangelio no es un sistema de desarrollo personal. El Evangelio es una vida entregada a la voluntad de Dios. Y si en la voluntad de Dios está nuestro desarrollo personal, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Hebreos capítulo 11 dice que algunos por la fe conquistaron reinos. Y más abajo dice que algunos por la fe murieron muertos por espada. ¿Quién es más exitoso? Defíname éxito entonces. Porque uno por la fe alcanzó las promesas y otro por la fe lo comieron los leones. ¿Quién es más exitoso? ¿O no será que para Dios éxito es que vivamos para su voluntad? No caigas preso del sistema. Escúcheme, no caigas preso del sistema, porque en cualquier sistema es fácil avanzar, pero también en cualquier sistema es fácil ser esclavo. Dios no te llamó a esclavitud, Dios te llamó a libertad. Y esa libertad es para que hagas, para que vivas, para que te entregues a su voluntad. Señor, ¿qué quieres de mí? Y ¿sabe? Me he dado cuenta que Dios no querrá nada de mí que Él no me haya dado primero. Si Dios me dio a mí el don de escribir, Dios no me pedirá un CD de canciones. Porque Él no va a querer algo de mí que no me haya dado. Levante su mano. Yo tengo 4 puntos más para terminar, pero siento que hay algo que se cambió la atmósfera. Y quiero pedirle que adore al Señor allí donde está. Porque este es un momento crítico de nuestra vida en el Señor. ¿Para qué vivimos? Si para Él vivimos o para Él morimos, ¿cuál es la gloria si nosotros vivimos para su voluntad? Sea que vivamos o sea que muramos, vivimos para Él. Pablo dice, me quiero ir, Filipenses 1, me quiero ir, pero a ustedes les conviene que yo me quede. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea cual sea, yo no vivo ni para vivir ni para morir, yo vivo para Él. Adora al Señor si tiene las lenguas del Espíritu. Hable las lenguas del Espíritu allí donde usted está. Adoramos tu nombre, Señor. Vivimos para hacer tu voluntad. Vivimos para ti. Sea que el escenario sea favorable o no, vivimos para darte lo que tú nos has dado. Dios no tiene nada nuevo para darte. Él todo te lo ha dado en su Hijo. La pregunta es, cuando Él te pida, ¿qué le darás? No quiero entrar a un padecimiento o a una prueba si no es tu voluntad. Porque si es tu voluntad, tú me guardas. No quiero emprender un nuevo negocio, no quiero tomar una decisión, no quiero salir del trabajo, no quiero hacer nada que no sea hacer tu voluntad. En tu voluntad está mi protección, en tu voluntad está mi blindaje, en tu voluntad está mi seguridad, en tu voluntad, solamente en tu voluntad. Segundo punto. La batalla es un asunto de gobernabilidad. ¿Por qué batallamos? Batallamos para decidir quién nos gobierna. Segunda de Pedro 2:9 dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Quién me gobierna? Hágase esta pregunta, ¿quién me gobierna? ¿Mis deseos o su voluntad? ¿Compro por impulso, hago por impulso o por su voluntad? No soy victorioso por las cosas que hago. Tampoco soy victorioso por las cosas que tengo. Mucho menos soy victorioso por las cosas que logro. Más bien soy más que vencedor porque permanezco en su voluntad. Está contemplado que en este caminar enfrentes batallas, hambre, vergüenza, desnudez, escasez, persecución, tribulación, angustia, está contemplado. Pero antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores, porque no vivimos para nosotros, vivimos para hacer su voluntad. La fuente de mi victoria, anote por favor, la fuente de mi victoria está en su voluntad.
La fuente de mi victoria está en su voluntad. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Verso 1 de Primera de Pedro, capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, ¿qué dice? Armaos del mismo pensamiento. ¿De qué pensamiento debo de armarme? Un pensamiento de padecimiento. Hermanos, vivimos en una generación que no quiere padecer. Que se nos predica un evangelio del que no vamos a padecer. Y Jesús dijo, Marcos capítulo 10, verso 38, y Lucas capítulo 11, verso 50, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio? Y Marcos 10, 38 dice, ¿acaso ustedes pueden beber la misma copa que yo bebo? ¿Acaso ustedes pueden ser bautizados del mismo bautismo que yo soy bautizado? Mire, verso 39. Ellos dijeron, podemos. Entonces Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿De qué bautismo Jesús hablaba? Jesús hablaba del bautismo del padecimiento. La voluntad de Dios no siempre me dejará fuera del padecimiento. Escúcheme. Un evangelio sin padecimiento no es el verdadero evangelio. Porque por la voluntad de Dios también vamos a padecer. Padeceremos hambre, padeceremos enfermedad, padeceremos persecución, padeceremos abundancia. Hay gente que tener es un padecimiento porque no sabe comportarse con el tener. Pero de este bautismo no se puede escapar. Si usted está anotando, anótelo así como en mayúscula, en negrita y subrayado. No se puede escapar del padecimiento. Volvé en la pantalla, por favor, a 1 de Pedro 4.1. Cristo padeció en la carne. Armaos vosotros también del mismo pensamiento. ¿Sabe cuál da la idea de armaos? Da la idea de háganse la idea de que ustedes también van a padecer. Hay un bautismo de sufrimiento. Claro, lo que pasa es que nosotros vemos el sufrimiento como algo de lo cual debemos escapar. Pare de sufrir. No sufra más. Dios te trajo a la tierra para que no sufra. Déjeme decirle algo. Por causa de hacer su voluntad, vamos a padecer. Es imposible separar la voluntad de Dios del padecimiento. Dios utiliza los padecimientos para conformarnos a la imagen de su Hijo. Lo que yo debo de identificar es qué padecimiento es por su voluntad y qué padecimiento es por mi voluntad. Porque Dios no me sostiene en los padecimientos que son por mi voluntad. Es como nuestras madres cuando dicen, usted se metió, usted sale. Y Dios muchas veces con nosotros tiene que decirnos así, porque acá gracias a Dios no hay ninguno. Pero allá lejos hay gente que solo busca a Dios cuando está con un problema. Cuando la casa se le está quemando. Cuando los platos vuelan como las guerras de las galaxias. Dios no es un bombero.
Dios no es un conciliador temporal. Dios no es un plomero que arregla, Dios no es un todólogo que arregla todo lo que yo quiero. Dios me invita a vivir en su voluntad. Y su voluntad implicará beber una copa que no todos quieren tomar. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 26? Padre, pasa de mí esta copa. Él estaba a punto de ser entregado, él estaba en el monte Getsemaní. Él sabía que le tocaba beber la copa del padecimiento. Y él dice, Padre, pasa de mí esta copa. Pero ¿se acuerda la siguiente frase? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay un bautismo en el que debemos de ser introducidos. En ese bautismo de muerte es donde Dios nos limpia, donde Dios nos saca, donde Dios purifica lo que creemos, porque mucho de lo que nosotros creemos está basado en nuestra voluntad. Armaos del mismo pensamiento. Diga conmigo, por favor, armaos del mismo pensamiento. Verso 2. Para no vivir el tiempo que resta. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces nos agarra la urgencia del poco tiempo que nos queda. Y no hablo de un diagnóstico. Uno toma más conciencia con diagnóstico, pero no hablo de diagnósticos. Hablo del que usted sepa que le quedan 10, 15 años útiles en la tierra, 20, 30, 40. Ahí donde usted está, solamente le pido que lo haga a modo de reflexión. Pregúntese cuántos años usted cree que le quedan en esta tierra. De ahí lo que el Señor diga, pero ¿cuántos años usted cree? Bueno, yo creo que a mí me quedan 60 años útiles en la tierra, o sea, de estar útiles. Ok, ¿cómo vas a vivir el tiempo que te resta? Porque yo no sé si usted sabe, pero nosotros tenemos un contador para atrás. El mundo nos dice que si llegaste a 85, sos longevo. Para Dios, 85 y no haber hecho nada es una pérdida total de tiempo. ¿Cómo vas a vivir el tiempo que te resta? Hay dos maneras. Conforme a las concupiscencias de los hombres, la palabra concupiscencia significa deseo ardiente. ¿Qué es lo que te consume? ¿Cuál es la pasión de tu corazón? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el deseo? Hermanos, ¿de verdad nosotros creemos que prosperar económicamente es éxito en la vida? ¿Tan mal hemos concebido el Evangelio que creemos que porque alcanzamos ciertos logros somos exitosos? ¿Cuál es el deseo ardiente de nuestro corazón? ¿Qué es lo que te consume? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Cómo pagar la tarjeta de crédito? ¿Tan bajo hemos pensado que es el Evangelio? ¿Vivimos por nuestros propios deseos ardientes o vivimos para ser consumidos por su voluntad? Porque hermanos, si te quita más el sueño cómo pagar la tarjeta de crédito que cómo alcanzar más personas para el Señor, hay algo que no entendiste. Hay algo que no entendí. Si tus conversaciones giran más en torno a necesidades que en torno a que el Evangelio avance, hay algo que no entendimos. Y de verdad, yo no esperaba predicar esto. Al contrario, quería predicar contento, alegre, tranquilo, que usted me sonría cuando predico, no que esté con esa cara de... No, mentira. Pero necesitamos definir, porque sabe, yo no sé usted, cuando yo leí este pasaje, a mí me entró una urgencia, el tiempo que nos resta. Que nos resta, no que nos sobra. Lo que nos queda en vida. Estos últimos 10 años para los que tienen más de 110. ¿Cómo lo vas a vivir? Ay, bueno, pastor, pero yo ya soy vieja o yo ya soy vieja, no tengo la misma fuerza de antes. Muy bien, con esa fuerza que tenés, ¿cómo vas a vivir? Yo ya no puedo andar cargando cosas, yo no puedo... No, pero yo te hago una pregunta. El tiempo que te resta, joven, preguntale a los mayores si la vida no se pasa muy rápido. ¿Mayores? ¿Qué dicen? Yo hago así y yo estaba soltero. Hoy estoy casado y tengo una hija. O sea, el tiempo pasa muy rápido.
¿Cómo? ¿Cómo se dice en inglés? How? ¿Viste? Voy practicando. ¿Cómo vas a vivir el tiempo que te resta? ¿Para tus propios deseos? ¿O conforme a la voluntad de Dios? ¿Puede mirar al que está a su lado, por favor? Y decirle, tienes que definir cómo vas a vivir. Tienes que definir. Si vas a entregar tu vida, porque claro, nosotros ¿a qué pensamos? A ver, en regla general, ¿a qué reducimos el entregar nuestra vida? Si alguien aquí no ha entregado su vida al Señor, ¿alguna vez lo escuchó? Pase adelante y repita conmigo. Y nosotros pensamos que ese día le entregamos nuestra vida a Dios. Déjeme decirles algo, todos los días hay algo de nosotros que tenemos que entregarle. Porque yo no sé si usted se dio cuenta, pero a mí me pasa, todos los días hay algo de mí que no quiere hacer su voluntad. El perfil de la iglesia que trastorna el mundo es una iglesia que no vive para sí. ¿Por qué vives? ¿Se recuerdan la famosa frase de Martin Luther King? Tengo un sueño. ¿Cómo? Eso. Y el hombre vivió y murió por ese sueño. Un deseo, un sueño, una creencia tiene el poder de gobernar una vida. Que no vaya a ser cosa que nuestro sueño, nuestra creencia, nazca de la voluntad equivocada. Hermano, déjeme hacerle la siguiente pregunta muy honestamente. ¿Cuál es tu aspiración en la vida? ¿Tener lo que no tuviste en tu país? Eso es muy fácil tenerlo aquí, ¿eh? Aquí, en cualquier parte del mundo, es muy fácil tenerlo. Si trabajas esforzadamente, si te acomodás a los principios establecidos, los sistemas están hechos para esclavizar a las personas de esa manera. ¿Verdaderamente a eso vamos a reducir nuestra vida? Es muy difícil convencer a alguien que no está dispuesto a entregar su voluntad. Yo hoy le pudiera decir a usted, sirva en la congregación, pero si usted no entregó su voluntad, nunca va a servir en la congregación. Haga tal cosa, si usted no entregó su voluntad. Por eso Dios nos llama, Dios nos llama a rendir nuestra voluntad, porque la materia prima con la que Dios trabaja es una persona que ya no tiene su voluntad. Y en un sentido yo no tengo voluntad, pero en un sentido sí tengo voluntad, porque todos los días tengo que renovarme en mi compromiso de entregarme a Dios. Hermano, yo tengo que serle muy honesto, no todos los días tengo ganas de predicar. A veces mi esposa está de testigo, a veces yo digo, mi amor, ¿quién me mandó a decir que sí? Suspendamos, no se van a enojar, y si se enojan, bueno. No todos los días tengo ganas de hacer lo que Dios me llamó a hacer. A veces no tengo ganas ni de atender el teléfono. Yo sé que a usted no le pasa, perdone que le cuente esto. Yo sé que usted no se siente identificado conmigo. No siempre tengo ganas de estar con cara de sonrisa. Por eso usted casi nunca me va a ver sonreír, nada, mentira. No siempre tengo ganas de estar todo el tiempo con gente. No siempre tengo ganas de cuando me preguntan, profeta, ¿cómo hacemos con esto? Darle una explicación de 3 horas sabiendo que el tipo o la tipa va a terminar haciendo lo que se le dé la gana. No, y uno lo sabe, pastores, ustedes tienen más experiencia que yo, uno sabe que cuando vienen a pedirte un consejo es porque los tipos ya tienen todo hecho y ya saben cómo lo van a hacer, solo quieren que vos les digas lo que ellos quieren escuchar. Y yo ya sé eso porque tengo 24 años y los 24 años lo tengo dentro de la congregación, pero no todos los días me pasa que tengo ganas. Pero hemos decidido que no vamos a vivir para nuestra voluntad, que vamos a vivir para una voluntad mayor que la nuestra. Y esa voluntad es la que nos gobierna.